Hola, ¿qué tal? No tengo ninguna intención de favorecer a ningún candidato o algún partido político con este video. De hecho, vicié mi voto rompiéndolo en varios pedazos. Este video no tiene una intención propagandista ni justificatoria, porque te adelanto, no creo en ningún partido político, y el por qué lo verás en este video. Siendo así, la única intención de este video es contarte por qué creo yo que el Perú no se jodió en un momento determinado, recordando la célebre pregunta o frase de Santiago Zavala, ¿en qué momento se jodió el Perú? Sino, creo yo que más que un momento es una actitud, el racismo. Si nos fijamos en el momento, Quirós nos señala que la corrupción fue ya moneda corriente antes de la llegada del sistema de la República. Acá está la cita. Siendo así, sería ingenuo pensar que existió un único momento que trazó esta ruta tan difícil para nuestro país. Por tanto, quizás la pregunta correcta no sea cuándo, sino por qué o a causa de qué se malogró nuestro país. Y siendo un país con tantos problemas, creo que vale la pena detenernos en dos de ellos, el poder y el racismo. Porque quien tiene el poder decide qué importa y qué no. Y justamente el racismo es el producto de una sociedad que decide quiénes son importantes y quiénes no. En nuestro país, el poder decide que frente a derrames de petróleo en nuestros mares, en nuestros ríos, no ocurra nada. Que frente a la desaparición, extorsión o asesinato de líderes amazónicos que protegen nuestra tierra, no se tomen medidas verdaderamente serias para seguir protegiéndolas. ¿Y qué hablar de la tala y la minería ilegal que sigue depredando nuestra Amazonía? Son esos grupos de poder los que justifican que un puente pueda colapsar, que tengas que esperar años para ser atendidos por nuestro sistema de salud o años para pasar un tramo de una avenida por el horrendo tráfico que tenemos. Que el techo de un centro comercial, como lo fue el del Real Plaza, pueda desplomarse y el gerente y la empresa queden impunes. Son esos grupos de poder los que normalizan la corrupción y por tanto el sicariato y la extorsión. Y si te das cuenta, hasta ahora no he mencionado a ningún partido político, porque sería ingenuo creer que el Congreso concentra por sí solo todo el poder del país. Yo creo que cuanto menos existen 6 grandes espacios de poder en nuestro país. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Los 3 poderes del Estado que aprendimos en el colegio. A esto yo le agrego las oligarquías económicas y obviamente el poder del pueblo. Por eso muchas veces las normas no se crean pensando verdaderamente en el pueblo, sino en quienes deciden qué temas son importantes y cuáles no lo son. Es en esa decisión de qué es importante donde aparece la corrupción, como mecanismo para ampliar el poder. Por ejemplo, en el Congreso se pueden designar autoridades, remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, escoger a los miembros del Tribunal Constitucional. Ahora bien, esta explicación de que el Perú está jodido por racismo y poder, como yo sostengo, podría encontrar quizás una explicación mucho más simple y mucho más peligrosa. Vivimos en un estado profundamente débil, lento y acostumbrado a la indiferencia. Si no, haz un juicio de alimentos. Aún así, prefiero creer en la gente. Prefiero creer en esos profesores que realmente quieren educar a los niños, que pese a ganar tan poco, siguen haciendo el máximo esfuerzo. En los médicos que siguen atendiendo pese al abandono del Estado. En los abogados que defienden causas justas. Y cómo no, en las familias que se ingenian todos los días para salir adelante. Entonces, si sabemos desde hace décadas que el problema es la corrupción, ¿por qué no cambia nada? El Perú no cambia porque estamos intoxicados. El poder que otros ejercieron durante años sobre nosotros terminó convirtiéndose en nuestra forma de pensar. Repetimos discursos, no escuchamos otras realidades, no nos unimos y muchas veces solo defendemos nuestros propios intereses
sin importarnos las carencias de nuestras regiones. Y eso facilita que el poder siga exactamente donde está, acá, en Lima, en un sector que no le importa lo que le pueda suceder a otras regiones. Esa forma de pensar no viene de ahora, viene desde la normalización histórica de la esclavitud, no solo aquí, en todo el mundo. El control de tierras por grupos oligárquicos y el centralismo político. Nunca ha existido un verdadero poder nacional que represente realmente a la sierra y a la selva. Y mientras más gobiernos pasan, más evidente se vuelve algo. Son justamente esas zonas del Perú, nuestra selva, nuestra sierra, las que más riquezas tienen, pero menos crecimiento ven, y más abandono y sufrimiento acumulan. Es una fórmula perfecta para mantener el poder. Gobernamos desde Lima, por eso todos terminan migrando hacia Lima. Y como Lima concentra la mayor parte de la población y del poder económico, pareciera que únicamente importa lo que ocurre aquí. Mientras tanto, las regiones que sostienen gran parte del país, mediante minería, mediante agricultura, gas, turismo y recursos naturales, terminan convirtiéndose únicamente en postales de flora, de fauna y de gastronomía. Si alguien denuncia esto, rápidamente es llamado rojo, radical, es excluido, ridiculizado y en el peor de los casos es llamado terrorista. Por eso, cuando un profesor rural, un hombre de la sierra, un agricultor que nunca migró hacia Lima, llegó a Palacio de Gobierno, las alarmas se encendieron. Quizás por miedo a repetir errores del pasado, quizás por el recuerdo del primer gobierno de Alan García, quizás ese fue el argumento visible, quizás fue simple racismo. Pero lo cierto es que Pedro Castillo generó miedo porque rompió el molde tradicional del poder peruano, ese molde constituido por poder y racismo. La mal llamada izquierda, hoy representada por JP, y la mal llamada derecha, hoy representada por Fuerza Popular, y bueno, por varios años, no representan realmente proyectos sólidos de transformación nacional. Si así fuera, estos dos grandes grupos que hoy lideran las encuestas hubieran cambiado nuestro país hace décadas. No lo han hecho porque no les importa la unión, les importa el individualismo. Por tanto, representan más bien dos formas de mirar el país. Una que mira hacia Lima y otra que mira hacia las regiones. O por lo menos eso es lo que dicen. Matices más, matices menos. Y digo mal llamada izquierda y mal llamada derecha porque en el Perú no gobiernan realmente las ideologías políticas. Gobiernan relaciones de poder, redes de influencia y grupos que sobreviven gobierno tras gobierno. Por eso, ningún presidente ha tenido un verdadero interés en trabajar de manera profunda por nuestra Amazonía o nuestra sierra, salvo uno, Pedro Castillo. Claro que también prometía un Estado marxista, leninista y maoísta, según su propio plan de gobierno. Estatización de sectores estratégicos, una segunda reforma agraria, profundas transformaciones económicas y constitucionales, que para cualquier persona con algo de entendimiento sabía y sabe que es una pésima idea. Pero una pésima idea ¿para quiénes? Para nosotros, los limeños, porque quizás en las regiones sí se necesite priorizar un sistema social. Pero yo soy de la idea de que incluso teniendo el cargo más importante del país, esto es el presidente de la República, cargo que el Congreso se ha encargado de degradar su importancia, Castillo jamás iba a poder ejecutar algo así. ¿Por qué? Porque el verdadero poder no está únicamente en Palacio de Gobierno, como hemos visto. Hay varios tipos de poder. Ese poder enquistado del que hablé antes no iba a permitir cambios de esa magnitud. Y creo que es justamente ese el mejor ejemplo de esta teoría. El poder real decide qué puede hacerse y qué no. En ese momento, el poder tomó principalmente la forma del Congreso. Hoy en día ha tomado la forma del JNE y de la OMPE. Cuando Castillo intentó reivindicar al Perú, al que el Perú no llega, apareció también la peor cara de quienes interpretan y administran el poder, tanto desde la oposición como incluso dentro de su partido político.
Y es que, desafortunada o afortunadamente, un presidente por sí solo no puede cambiar un país. Porque si una persona pudiera hacerlo todo, eso sería una autarquía. Supuestamente distribuimos el poder entre muchas instituciones para evitar una concentración de poder. Pero en un país profundamente corrupto, el poder siempre termina buscando concentrarse nuevamente. Si no, miremos las declaraciones de Miki Torres. Lo que hemos tenido en los últimos 5 años ha sido terrible. Okay. Y ha sido terrible porque se ha tenido que hacer toda una gesta de contención. Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, me van a decir, no, se sacó solo. No fue así. Los periodistas lo hicieron. El Congreso también lo hizo. El Ministerio Público también lo hizo. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya. Y claro, por supuesto, no hay que quitarle mérito. Él también puso su granito de arena. Okay. Por eso, después de que detienen a Castillo, vimos alianzas y acercamientos que parecían imposibles. Acuña con Boluarte, Boluarte con el Fujimorismo y distintos grupos políticos reorganizándose alrededor de la supervivencia del poder, cual carroñeros. Entonces, ¿qué nos garantiza que quienes ingresen representando a la izquierda o a la derecha harán realmente las cosas que prometen? ¿Harán realmente las cosas bien? Nada. Porque en el Perú, izquierda y derecha terminan convirtiéndose únicamente en vehículos para llegar al poder ya implantado, dividido en las facetas que hemos visto, donde con nuevas caras continúan diciendo qué puede hacerse y qué no. Y quizás por eso Castillo generó tanto impacto, porque era un hombre del Ande, agricultor, profesor rural, dirigente sindical. No conocía ningún apellido rimbombante, o difícil de pronunciar, o europeo. No tenía una argolla política, no tenía conocidos en empresas gigantes. A diferencia de Toledo, Castillo no estudió en Stanford, ni en Harvard, aunque bueno, esto último ya fue desmentido. A diferencia de Humala, que también es de la sierra, no provenía de círculos políticos tradicionales o militares, o tenía tierras de los italianos Tasso. Castillo nunca estuvo rodeado de grandes empresarios o de grandes familias o de grandes apellidos. Estuvo rodeado de maestros, estuvo rodeado de sindicatos regionales, de personas históricamente olvidadas por el poder político nacional. No intento limpiar la imagen de alguien que intentó cerrar el Congreso. Sería ser un fujimorista. Creo que sería ingenuo ignorar que el Congreso lleva años impidiendo gobernar a distintos presidentes mientras se desacredita cada vez más frente a la población. Por eso considero que la representación congresal no existe. O si existe, está amorfo. Y quizás por eso nuestro sistema político necesita nuevas formas de validación democrática. Las leyes no están escritas en piedra, están escritas para ser cambiadas, para ser mejoradas, y cada país debe interpretar las leyes o la economía o la política como sucede en el país. Siendo así, creo que en un país con tanta inestabilidad y corrupción política deberían existir referéndums periódicos cada 2 o 3 años para evaluar la gestión presidencial, congresal y la continuidad de autoridades y de decisiones trascendentes. Porque no basta con votar una sola vez y desaparecer políticamente durante 5 o 6 años. La democracia no puede sostenerse únicamente sobre la fe de que un supuesto héroe cambiará el país. La democracia necesita validación constante, porque al final, democracia significa precisamente ello, es el poder del pueblo. Y si el pueblo pierde capacidad real de supervisar y corregir a sus autoridades, entonces el sistema deja de representar verdaderamente a la ciudadanía. Ahora, pasando a las elecciones, a mí, honestamente, cada vez me cuesta más creer plenamente en las elecciones de cualquier país. Hay elementos en nuestro país para dudar de estas últimas elecciones, y no porque piense que existe una conspiración, hay una mafia, probablemente la hay, sino porque hay elementos reales de convicción para dudar de estas últimas elecciones y los votos de más de 1 millón de personas, y porque han existido casos documentados de interferencia política y manipulación electoral en distintas partes del mundo. El caso más conocido probablemente sea el de las elecciones estadounidenses del año 2016,
donde agencias de inteligencia concluyeron que existieron campañas extranjeras de desinformación digital para influir políticamente en la población. También existieron denuncias similares en Europa y en América Latina, siendo Venezuela el caso más conocido. Por eso, no me sorprendería que algo parecido pudiera ocurrir en nuestro lindo país, porque la corrupción no pertenece únicamente a una institución específica, aparece donde se asienta el poder. Y eso también tiene relación con la propia naturaleza humana, aunque no lo creas. Ninguna persona piensa igual a otra o siente igual a otra. Ningún individuo interpreta la vida de la misma manera. Y cuando el ser humano tiene acceso al poder, al dinero o a la influencia, muchas veces termina priorizando sus propios intereses. Por eso las instituciones, los ministerios, las fiscalías, las municipalidades terminan contaminándose. No necesariamente porque todos ahí sean malvados, sino por el cansancio, por la ambición, por el miedo, por las alianzas políticas o simplemente el deseo de crecer. Y ahí aparece el gran problema del Perú. Dejamos de pensar colectivamente y comenzamos a sobrevivir individualmente. Al igual que los presidentes, que cada uno es individualista. Y quizás ahí entendemos algo importante. El poder no siempre necesita imponerse mediante violencia o censura. A veces basta con acostumbrar al pueblo al desprecio, al miedo y a la indiferencia, como lo fue con Castillo. Porque un pueblo dividido, cansado y enfrentado entre sí, deja de mirar a los verdaderos causantes del problema y se enfrentan entre ellos. Cuando dejamos de mirar hacia arriba, el poder puede seguir haciendo exactamente lo mismo de siempre. Si miramos lo suficiente, dejará de estar arriba y estará al ras de nosotros. Entonces, ¿cómo vencer a estos intereses implantados? Muy simple, con educación. No podemos seguir viviendo este teatro barato donde cada vez que alguien del ande o de la izquierda llega a segunda vuelta, comenzamos a insultar, comenzamos a humillar, comenzamos a despreciar al poblador andino o al poblador de la selva. Pero cuando queremos nuestras fotos en Cusco, en Machu Picchu, con la ovejita y la ovejera, ahí sí las subimos en Instagram y nos jactamos de nuestro país y de nuestra cultura. Ahí recordamos una hipócrita humildad. Si seguimos así, llegaremos a una situación insostenible, porque ese odio que nosotros mismos generamos y que nos han hecho generar, genera mucho más, crea más odio. Y cuando esa respuesta llegue, como ya ha llegado, ya sabemos lo que va a suceder. El odio genera más división. Entender no significa justificar. Entender significa escuchar. La educación también consiste en aprender a escuchar los intereses de otro cuando no coinciden con los nuestros. Porque el verdadero problema es que ese poder que tanto criticamos terminó enseñándonos a nosotros a actuar igual que ellos. No escuchar, dividir, excluir, raciar, entre otros. Nosotros terminamos peleando por ellos. Estamos tan acostumbrados al centralismo y al desprecio que muchos ni siquiera pueden imaginarse a una persona como Pedro Castillo o como la vicepresidenta de Juntos por el Perú siendo presidente del Perú. No rechazan la ideología, rechazan quién y cómo las dice. Pues esa misma ideología fue la que usó García en su primer gobierno y la gente se espantó al final, no al inicio. Y quizás ahí está una de nuestras mayores derrotas como sociedad. Y quizás por eso el Perú no termina de cambiar, porque seguimos creyendo que el problema es únicamente un político, un partido o una elección, cuando somos nosotros el problema. Discriminamos, no escuchamos y nosotros mismos nos dividimos. Ese poder enquistado del que estuve hablando ya ni siquiera tiene que seguir trabajando. Nosotros nos volvimos trabajadores a tiempo completo de propagar sus ideas, su división y su odio y rechazo. El desprecio se volvió costumbre. Cuando normalizamos que algunas regiones tienen menos importancia que otras,
que algunas vidas valen menos y que algunos peruanos deben gobernar, ahí está la gran victoria de ese poder enquistado. Hacer que el pueblo se fracture entre sí mientras otros continúan decidiendo el rumbo del país, esa es la victoria de ellos. Divide y vencerás. Por eso, este video no busca decirte por quién votar. Busca algo mucho más difícil, que volvamos a escucharnos entre peruanos. Sé que es difícil escuchar a alguien con un plan tan irreverente quizás para ti, con un gobierno tan raro, tan anticapitalista, pero esos son 2,5 millones, cuanto menos, de agricultores y millones de peruanos de los Andes y de nuestras selvas que quizás consideran la mejor alternativa, porque la derecha no ha hecho nada por ellos, porque quizás el Perú no se jodió únicamente por corrupción, quizás se jodió cuando dejamos de reconocernos como parte de un mismo país,